Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa 3 de este nutridísimo encuentro del que tenemos la fortuna de participar. Antes que nada, quiero agradecerle a todo el maravilloso equipo que está haciendo esta transmisión, que como saben es con mesas simultáneas, ponentes de todo el planeta Tierra y alrededores, con tanto esfuerzo, con tanto amor, así que millones de gracias por eso. Les vamos a pedir que deshabiliten el video, salvo aquellas personas que van a presentar en esta mesa, así podemos asegurar una mejor conectividad, ¿sí? Bueno, esta mesa es una mesa muy hermosa y para mí es siempre es un gran placer que se logre conformar una mesa de mujeres artistas más bien históricas, que es el foco de esta mesa en cualquier jornada, así que súper feliz de coordinarla. Vamos a tener tres ponentes, Noemí Forte, Soledad Sobrino y María José Telis Gómez. Vamos a presentarlas, ese es el orden de exposición, vamos a presentar a cada una, las vamos a escuchar, vamos a tomar notas, a pensar nuestras preguntas, nuestros comentarios, cosas lindas y cosas constructivas para comentarles a las compañeras. Después vamos a hacer, después de que cada una de ellas haya presentado, vamos a hacer nuestra ronda de preguntas y de comentarios. Así que bueno, sin más, porque hemos empezado un toquecito tarde, porque todo puede fallar, voy a presentar a Noemí Forte. Ella es de la Universidad de la Calabria y mientras comienza a compartir su pantalla, te voy presentando, Noemí. Ella es graduada en Historia del Arte de la Universidad de la Calabria, con una licenciatura en el 2017 y una maestría en el 2019. Sus intereses de investigación pasan por el sistema cosmopolita de las artes en Roma en el siglo XIX y también el campo de las humanidades digitales. Colabora en un proyecto conjunto con la Universidad de Oxford que se llama Lettres d'Artistes, Cartas de Artistas para una historia transnacional del arte entre los siglos XVIII y XIX. En el 2019 tuvo una interesantísima beca para catalogar el archivo fotográfico de Emilia Cinzi, 1921-2000, perdón, se me fue, 2004. Así que bueno, nos va a estar hablando de un tema interesantísimo, las artes en Roma en el siglo XIX, así que sin más, Noemí. Good afternoon. I'm very happy with this opportunity. Thanks all. Can I share my screen? Yes, please. Okay. Under the sign of Tommaso Minardi, Chiara Colonna's unpublished drawings in the cosmopolitan Rome of the Restoration. In the Eternal City, a boundless admiration and the common research for the magisterium of Tommaso Minardi can be found in the private affair of a Roman noblewoman who actively participated in the artistical and cultural life in Rome of Restoration. Chiara Colonna was born in Rome in 1793. She is a daughter of Don Fabrizio Colonna, Prince of Abella, and Bianca Dora del Carretto. She was sixth in line of succession after the eldest Aspreno and her sister Livia, lady in retreat of the quiet in Florence, and the best known Caterina Colonna, already married to Count Giovanni Maria della Porta di Gubbio since 1805. On 10 June 1813, Chiara Colonna married Don Vincenzo Colonna, a descendant of Sicilian branch at Palace Colonna. Their children, Teresa and Antonio, were the results of their union. Antonio Colonna died on 7th March 1849. The biographical and artistic story of Chiara Colonna is the subject of interest of my speech today.
The research focused mainly on the critical examination of unpublished documentary material, like containing among the Minardi Ovidi paper saved in Archivio di Stato di Roma and deconverted there in 1916 thanks for legacy of lawyer Ernesto Ovidi. In order to trace the Chiara's Colonna biography, we analyzed and published the corpus of about 200 epistles that the noblewoman sent to Tommaso Minardi from September 1830 to April 1847, the year of their death. This letter proved the genuine nature of their friendship, which inspired her drawing activity. In fact, she worked on pictorial and graphic subjects she took from the painter, and then she also asked him for advice and direct intervention on their composition. The main aim is to trace, in a private story of an aristocrat, a further confirmation of that public and private pedagogical vocation that made Minardi one of the most prolific and followed teacher of 4 generations of artists, as well as sharing art intent and the boundless admiration of the woman towards the puristic theory that Minardi in those years matured, consecrating the might of Humbert, Raphael, and Perugino. The visual and documentary source of Chiara Colonna profile are very limited. Historiography described her as Donna Chiara Colonna, era assai bella, sebbene pingue. Other times we talk about his physical form, preferring to highlighting his intellectual and moral abilities. Donna Chiara Colonna, se non aveva le grazie del corpo, distinguevasi però nella cultura e nello spirito. The first complete profile of the woman is that to Ernesto Ovidi, signora di alti sensi che alla profonda conoscenza della musica unì quella non minore della pittura. Quella nobildama è talmente legata alla vita del suo maestro che parrebbe quasi obliarla se null'altro si dicesse di lei. It's Pietro Tenerani who gives us the portrait of the Roman noblewoman by creating the sepulchral monument inside the Church of Jesus in Rome. At the entrance to the sacristy, in a niche on the right side, there is the marble bust of Chiara Colonna, which the sculptor seen in 1850. The noblewoman is finally decked in elegant clothes with a sophisticated hairstyles. Another artistic testimony is the plaster made also by Tenerani, kept at Palazzo Braschi in Rome, which differs from the marble one is aforementioned funeral monument for the treatment of the drapery and the hairstyle. The way in which the aristocrat begins their study does not emerge with this examination for the search. From the letter, it is possible to trace important details. The princess received Tommaso Minardi at her home at Palazzo Colonna, and on various occasions resumed to receive a lesson from the first year for their knowledge. In this regard, we must remember the importance of the figure of Minardi as a teacher, as a private tutor, an activity that the artist accompanied public tasks. Ovidio remembers. Non pochi furono nobili signori e nobili gentildonne amanti del bello che si raccolsero intorno a lui. Within his school, which has about 400 students, it is only right to focus on a specific type of school children, namely the made-up aristocratic, noblewomen, and amateur painters of fine arts who gravitated around the artist. In this context, that name and the work of Chiara Minardi fit into it. The sheet of Minardi Accademia Privata can be evocative of this system by citing Stefano Susino. Ci introduce nell'atmosfera libera e informale di questi incontri, motivati sì dal desiderio dell'apprendimento, ma certo arricchiti di quegli scambi umani e culturali che la personalità del maestro e dei suoi allievi poteva favorire. The sheet, dated around 1820, at the time when Minardi was at the direction of the Academy of Perugia,
would represent Luigi Goghetti, his pupil, and other young pupils and gentlewomen who erano impegnate a rendere meno solitaria la vita del giovane professore venuto da Roma. Though the necessary rhapsodic examination of the iconography and the graphic qualities of the selected sheet, his personal effort of fidelity of the original is how linked with the artistic symbol to the times, he revalid in addition to the current reading of the facts and the personal artistic interpretation of the most trusted follower of Menardi. The sheet to which he refers in made part of the album are drawings that are investigated here for the first time. It is kept in one of the largest and oldest private palaces in Rome, Colonna Palace, where the prestigious aristocratic family that its name at its known has resided for 8 centuries. The total of the papers, which at the present do not have a definitive signature, is 51 sheets. Inside there are 60 drawings made immediately in graphite ink and can be dated by the third and the last decade of the 19th century. On the title of the album, you can read the title unwritten in ink with the 19th century writing, disegni di Tommaso Minardi e Chiara Colonna. From the first page of the collection, therefore, the authorship of the work is attributed to the painter Tommaso Minardi and the noble amateur of art Chiara Colonna, his faithful student. The private nature of the graphic materials in this collection allow us to once again return to the tale of the friendly and professional partnership between the aristocratics and Minardi. The 50 sheet, which can in fact superimpose by function and by purpose, lend themselves being highly divided by iconographic affinity and stylistic analogies. To describe the stylistic inclination of Chiara Colonna and their disciples, only a few cases will be considered here, that is, some most important sample of drawings album. One of the most subject proposed by Chiara Colonna in the page of the album is the Madonna and Child with Sant'Anna and San Giovannino. The same sheet includes a composition similar for theme. This is a resting a flight into Egypt. Both, as you can read from the inscription at the bottom left, are copies by Tommaso Minardi. This composition must be considered a graphic exercise of the noblewoman translation from those contained in Menardi's album of the Sacred Families. Ernesto Vidi minutely described the collection of the Holy Families, executed both in graphic and painting. The collection, citing Ernesto Vidi, consta di oltre 300 disegni, diverso l'uno dall'altro, contenuto in 3 album di differente formato, più o meno finiti, costituenti una bella e rara collezione per l'inesauribile varietà della composizione sullo stesso argomento. The drawings are signed and dated, and the bottom right, and date back to the summer of 1834, during which Chiara Colonna was in Marino, a city of Lazio. The drawings in the form of a basil are made of graphic ink and chalk on blue paper. The theme enhances a neo-Raphaelite style focusing on the restitution of family affection lived in key of intimate religiosity. It is a practice that will have a lot of luck. In fact, there are several students and art amateurs who practice the delicate composition jealously regarded by Minardi in his atelier at Palace Colonna. In the autumn of 1834, Chiara Colonna was still in Marino when she made Blind Homer in the house of Shepherd Glauco. This sheet is a tribute to a famous composition by Tommaso Minardi, on which the artist of Faenza will return several times during his career.
The first version, in fact, dates to 1808 and presented this arrangement of the cards composition rule of a more distinctive neoclassic test, with the card arranged in a profile as in a bas relief. Instead, in the version of 1809, Tommaso Minardi adopted a neo-Caravaggesque solution that can also be found in a copy of May Chiara Colonna in 1834. The subject of Blind Homer in a House and Shepherd Glaucus is a recurring theme in Faenza painter production, as evidenced by the various replicas he makes up to the execution of the large of paint of the Galleria Nazionale di Roma, analyzed by Hanno Tavagavini. Tommaso Minardi will return to the subject between the 30s and the 40s of the 19th century for the illustrated edition of the Virgilian Georgics translated by Dionigi Strocchi, with an intimate and familiar version to which Chiara Colonna must have looked for her composition. From the Faenza artists, Chiara hinted the attention of the reproduction of those Luministic game and the neo-Caravaggesque experience that Minardi had the opportunity to experiment in the suffering Emmaus, and they are reached by archaeological citation evident in the restitution of the figure and the old shepherd and lyre. The drawings is seen and dated, and it is made in the graphite, watercolor, and charcoal avena paper. The layout is simplified and is focused on a narrative act of the old Homer in a family atmosphere, surrounded by a sweet company of shepherd babies and dogs. In the Chiara Colonna's drawing echoes a poetic of truth that reduces historical subjects to a general scene, presenting a scene of a daily life from antiquity, erect with ideals of modesty, tranquility, and family affection. The intimate setting is characterized by some virtual details, such as the beautiful still life of the picture and the tableware, and the delicate lamp in the center of the table that evokes the confidential atmosphere of the conversation, in which every man partakes with vivid attention. The subject is also known from anatography drawings by Nicola Consoni, a pupils of Minardi as well Giovanni Sanguinetti, which testifies for the fortune for the cult of Homero and the proto-romantic 10 years of the third decade for the century, reworked by pupils of the painter from France. Tommaso Minardi uses the historical literary subject to depict the theme of the teacher-pupil, almost a symbol of autobiographical reenactment, as happened for Socrates and Alcibiades. Reflected in the interest of the Roman princes, the most substantial nucleus is constituted by the autography drawings as a sacred subject. There are copies by Greek Italian masters of 14th and 15th centuries. Then the woman has opportunity to admire during her frequent travels along the Italian peninsula. For example, from the handwritten inscription affixed to the drawings dated February 1846, we learn that the noblewoman is in Assisi when she faithfully reproduces San Martin's Nighting of Simone Martini in the lower Basilica of San Francesco. Furthermore, between 1845 and 1846, while she is in Florence, the gentlewoman was numerous drawings for the composition of Beato Angelico. We refer to St. Anthony from the position of the cross and the copy of the Annunciation in the convent of San Marco in Florence. In this case, there are pure translation exercises made in graphite and glossy paper that testify to the fidelity and slavish imitation of the composition.
The cult of the Pictor Angelicus was very important to the Roman princes, who shared with Tommaso Minardi the profound Catholic religiosity that had made Beato Angelico one of the luckiest painters of the mid-9th century. These particular stylistic shows showed that Sierra Colonna was in harmony with the contemporary purist theories professed by Tommaso Minardi within the Aurelian walls. The ideas went through a process of institutionalization on academic level after his appointment as professor of Accademia di San Luca in 1822. Moreover, Tommaso Minardi identified Beato Angelico as ultimo of famous Giutteschi in a speech delivered on 4th September 1834, which constituted a real paradigm for a 19th century renaissance of Roman painting. Chiara Colonna died on 24 August 1847 at the age of 54. I considered one of the last drawings these included in the album as a personal tribute for the painter from Faenza gave to her closest friends and disciples. In a poignant letter to his cousin Gioacchino Sanghellini, Tommaso Minardi described the pain he experienced when he lost their angelic soul that aveva con essa perduto tanta parte di se stesso. Muchísimas gracias, Noemí. Bellísima presentación. Muchísimas gracias también por haberte atenido al tiempo de exposición, a los 20 minutos. Vamos a continuar con las presentaciones y luego sí volvemos a repasar todas con los comentarios y preguntas. Nuestra siguiente ponente es Soledad Sobrino, licenciada y profesora en Artes Plásticas por la Universidad de Buenos Aires, tesista de la Maestría en Historia del Arte Latinoamericano y Argentino en el IDAES, en la Universidad Nacional San Martín. Investiga el apropiacionismo como operatoria en el arte argentino contemporáneo, dirigida por Isabel Plante. Trabaja actualmente en el área de publicaciones del Museo de Arte Moderno y también es colaboradora del comité en la revista académica Cayana. Sole, todo tuyo. Bueno, gracias, Georgie. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Bueno, esta ponencia lleva por título Una y tres sonrisas, porque nos vamos a detener en dos obras realizadas por dos artistas mujeres argentinas, activas durante la segunda mitad del siglo XX, que de alguna manera regresan sobre la Gioconda de Leonardo da Vinci. Por eso me parecía interesante arrancar mirando esta imagen, que es la portada con la que en este momento el Museo del Louvre recibe a sus visitantes en su página web, en esta, bueno, paulatina reapertura de museos y esta nueva normalidad del contexto de pandemia, un poco para evidenciar cómo lo que ya sabemos, que es que el museo considera la Gioconda su bandera, y otro poco también para pensar cómo esta frase que acompaña la imagen da por sentado que cualquier espectador tiene un vínculo previo con esa obra, ¿no? Y que nota la falta de algo que pertenece a su universo y por lo tanto es capaz de extrañarlo. Que la Gioconda tiene una presencia constante en el imaginario popular no es ninguna duda para ninguno de nosotros, y no hace sino también reforzar el valor aurático y el deseo de ese encuentro con el original, que bueno, justamente es a lo que apunta también el Louvre, invitándonos a reencontrarnos con su materialidad, ¿no? La Gioconda es una obra que carga con más de 500 años de discursos que se superponen continuamente y que comenzaron, bueno, con la misma creación de la obra. Ya pensemos, por ejemplo, en el relato que hay en las vidas de Vasari sobre esta pieza, y son relatos que no se han detenido nunca más. Me interesa destacar particularmente porque nos va a servir para lo que vamos a ver a continuación, que es durante el siglo XIX que la figura representada en la obra de Leonardo fue considerada la carnadura del ideal romántico primero, y más hacia fin de siglo con la idea de la femme fatale, ¿no? Que es en ese momento donde se termina de constituir el mito de la mirada hipnótica y de la sonrisa enigmática con la que tanto identificamos esa figura. Pero además, el protagonismo que tiene esta obra dentro del imaginario occidental está alimentado por un hecho histórico bastante conocido, que es
lo que probablemente todos sepan, que es que la pieza fue robada del Museo del Louvre en 1911 y recuperada en 1913, y fue un contexto muy particular en el que, ante la ausencia física de esa pintura, voy a citar a José Jiménez, él dice que se dio un proceso imparable por medio del cual la imagen de la obra se independizó del original. Me gusta mucho esa como idea de pensar que la imagen como que empieza a tener su propio camino y se vuelve independiente. Y con esto queremos decir que la imagen de la Gioconda comienza a circular en muchísimos ámbitos que exceden el artístico, que eso también es muy importante, a través de reproducciones masivas, pero también a través de todo un conjunto de producciones asociadas a la obra, pero que no son reproducciones, como canciones, poemas, historietas, caricaturas, dibujos, y un conjunto de otras cosas que de una forma bastante genérica podríamos llamar apropiaciones, como por ejemplo estas fotos, que son solo un muestrario pequeño de una serie muy larga que hizo una revista con el título de Las sonrisas que nos quedan, ¿no? Aludiendo a la que falta, en la que invitaron actrices y cantantes famosas a que posaran como la Gioconda, o también postales como estas, que me parecen muy bellas, que les traigo para compartir, en las que, bueno, bajo el título de ¿En qué trotes estará la Gioconda?, propone montajes en los que se ve a la figura femenina independizada del marco del cuadro, ¿no? Como si hubiera escapado por la propia voluntad de sus piernas y estuviera no robada, sino descubriendo el mundo de primera mano. Y estas estas postales que les traje para compartir me permiten agregar un comentario, que es que la famosa obra de Marcel Duchamp, LHOQ, que probablemente conozcan y que luego vamos a ver brevemente, es de 1919, y que si la pensamos en términos de ready made, como esta imagen se estudia habitualmente, en términos de, es decir, incorporar algo ya hecho, ¿no? De tomar algo que pertenecía al mundo de lo cotidiano, como es una reproducción, para generar una pequeña intervención, ver este tipo de imágenes también nos lleva a pensar que Duchamp no solo está tomando como ya hecha esa imagen, ¿no? Como apropiándose de un elemento cotidiano, sino que está tomando también como ya hecho el procedimiento mismo de la desacralización, ¿no? Que es algo que evidentemente ya existía, y que él lo que hace es tomarlo desde la cultura popular o desde el ámbito cotidiano e introducirlo en el universo del arte. Pensar en eso nos da el puntapié para las dos obras que ahora vamos a analizar un poquitito más. Todavía no spoileo de quién es cada una, me reservo ese misterio. En primer término, porque obviamente son dos piezas artísticas, forman parte del campo artístico, pero además en los dos casos estamos ante láminas intervenidas, ¿no? Algo similar al proceso que hizo Duchamp. El proceso de estudiar estas dos obras hechas por mujeres y que operan sobre el mismo procedimiento es el que le da carnadura a un interés de fondo, que bueno, es el que recién comentaba Georgie, que se excede de estas dos obras, y es el de entender en profundidad el procedimiento de la apropiación, ¿no? Partiendo de la base de que está muy generalizado en el campo de las artes, pero que no hace más que describir un procedimiento, que todos podemos más o menos figurarnos, que es obviamente el de expropiar algo que pertenecía a otro e incorporarlo dentro del propio universo o apropiarlo. A mí me gusta pensar que se podría dibujar como una larga línea de la apropiación y pensar que hay un extremo de coincidencia total que casi se sale de los límites de lo que es considerado artístico, que es la falsificación, y que en la otra punta está la transformación absoluta, en la que solo se conserva una pequeña referencia, porque obviamente la apropiación necesita un poco que reconozcamos ese referente por debajo para que pueda funcionar, si no hay como una capa de sentido que nos estamos perdiendo. Pero que en el medio hay todo un abanico innumerable de posibilidades que merecen ser estudiadas y complejizadas, y un poco a eso apunto yo con mi tesis de maestría, que todavía está ahí en desarrollo. Pero bueno, con con la descripción de estas dos obras vamos a pretender trazar niveles de descripción que le den entidad a la operación de la apropiación, que no se queden solo con la definición de ese proceso, y por eso vamos a ubicar a ambas obras brevemente en su contexto y a relacionar sus condiciones de producción con los resultados finales materiales, para poner en foco algunos de los efectos de sentido posibles de estas obras. Y por una cuestión de tiempo, obviamente, aunque el análisis es complejo, nos restringiremos sobre todo a dos aspectos que son bastante interesantes, que son el lugar que ocupa la figura femenina ante la mirada en estas dos obras, y el lugar que las artistas le dan a los dispositivos, y cómo esos dispositivos de exhibición están remitiendo también al dispositivo de exhibición de la obra original.
Vamos a empezar entonces con la primera obra, que es de la artista Lea Lublin, una artista de origen polaco, pero que llegó muy pequeñita con su familia a la Argentina y pasó toda su vida adulta itinerando entre París y Buenos Aires y participando, esto es muy importante, de forma activa en las dos escenas, ¿no? Tanto en la latinoamericana como en la europea. Ella tuvo una formación inicial como pintora, pero ya para mediados de los años 60 comenzó a explorar otras prácticas como las acciones, los videos o las instalaciones. Ver Claro es interesante porque Ver Claro, La Gioconda de los limpiaparabrisas es el nombre de esta obra, y está como situada justo en ese pequeño periodo de clivaje, ¿no? Donde ella de a poco se está desprendiendo de la pintura y pasando a generar otros dispositivos. Ahora vamos a ver una imagen que se ve un poquito mejor, pero ya se darán cuenta que esto es un ensamblaje, ¿no? En el que está la reproducción, pero que además participan otros elementos. Y además, Ver Claro es el nombre de una serie de obras, no es solo de esta, en la que ella, dependiendo del contexto en la que la obra va a aparecer, introduce una imagen diferente, que en este caso es un ícono cultural, pero también podría ser histórico o social. Y que aparezca este ícono es bastante importante, sobre todo por el contexto de aparición de esta pieza, que es una exhibición hecha en 1965 en París, en una galería que hizo una exhibición en homenaje a Marcel Duchamp, que se llamó justamente La Fiesta de la Gioconda. Resulta imposible entonces no trazar un vínculo entre la obra de Duchamp y la de Lublin, no solo porque la obra parte de una lámina, como ya dijimos, sino obviamente porque el aparato entero fue concebido en un contexto de homenaje al artista francés. Recordemos que Duchamp realiza una intervención sobre esta reproducción de la Mona Lisa, que probablemente conozcan, y que no solo la trasviste, ¿no? Y devela un posible carácter masculino de esta figura, sino que también la posiciona como sujeto mirado, no solo como un sujeto mirado y deseado, sino también como un sujeto deseante y mirante, ¿no? Recordemos que este anagrama que está acá abajo, el LHOQ, si se lee de corrido en francés, remite a ella tiene calor en el culo, ¿no? Como que es un sujeto deseante, pero que también una lectura rápida en inglés permite leer como look, y eso se vincula también de manera explícita con la idea de ver claro que parece proponer Lublin. La propuesta de Duchamp postula además un paradigma conceptual en oposición al pictórico tradicional, ¿no? En el que las ideas predominan sobre la capacidad manual. Por eso también apunta al incorporar estos objetos de la vida cotidiana. Entonces, teniendo esto presente, pensar el título de la obra de Lublin nos invita a preguntarnos por el lugar del espectador ante el dispositivo artístico. Lublin parece reforzar esta oposición duchampiana al paradigma de representación tradicional, no solo porque utiliza una reproducción y la coloca en un dispositivo pensado para nuestra participación, ahora nos vamos a detener un poquito en eso, sino porque además incorpora algunas intervenciones pictóricas, ¿no? Que son estas que acá, que no hacen sino develar la artificialidad de esa construcción espacial de Leonardo, ¿no? Fíjense que al ser estas manchas tan planimétricas, y sobre todo estas de acá arriba, que por un lado es como si remitieran a la señalética de la vía pública, pero que también están siguiendo el punto de fuga de la obra, es como que no hacen sino recordarnos todo el tiempo que esa especie de simulación de ventana abierta al mundo es irreal. Si nos detenemos por otro lado en el dispositivo exhibitivo, vamos a destacar entonces que estamos ante un objeto pensado para ser tocado, porque si prestan atención, esta pieza es como ven que se ve que es medio trapezoidal, y tiene un limpiaparabrisas que funcionaba con un mecanismo a intervalos regulares, o sea, se movía solo aparentemente, pero además tiene esta perita de goma acá arriba, que llevaba agua adentro y supuestamente el espectador estaba invitado a apretarla y liberar líquido que el limpiaparabrisas como que iba moviendo de intervalos regulares. Pero a la vez hay que pensar que esta propia estructura con un vidrio está protegiendo a la imagen de cualquier daño, al igual que la Gioconda se encuentra en el Louvre protegida detrás de un vidrio de cualquier acercamiento inapropiado, ¿no? El vidrio está protegiendo la imagen y también a la figura femenina del potencial tacto, a la vez que el limpiaparabrisas recupera de forma mecánica todo el tiempo la visibilidad limpia, podríamos decir, de esa imagen. Lublin pareciera generar un juego como de capas que desafían nuestra posibilidad de ver claro, ¿no? Como pasando del original hacia la incorporación de esas manchas de color que pone detrás de un vidrio, que encima nos invita a mojar, y que encima, voy a agregar como algo medio anecdótico, que es que recientemente esta obra se expuso, al menos por última vez en 2018, de donde yo tengo noticia, y que
la máquina institucional ya coloca este dispositivo, por ser considerado histórico y valioso, detrás de un vidrio, ¿no? Es como va dentro de una vitrina, no funciona, no se puede tocar, y además se le está como sumando otra capa de vidrio. Me parecía que estaba bueno para pensar también cómo las obras siguen incorporando capas de sentido que pueden incluso o contradecir o reforzar los impulsos originales de esas obras. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda obra, que es esta pieza de Mildred Barton, que se llama Iguanaconda con Leo. Mildred Barton es también una artista argentina, nacida en Paraná, en Entre Ríos, y este lugar de origen no es menor, ya que ella siempre remarcó que en sus obras habita el contraste que ella sentía entre el contexto litoraleño, abundante, vegetal que la rodeaba, y el ambiente sajón acartonado de la casa paterna, no solo en términos de la disciplina, sino también de los muebles y los elementos que la rodeaban como puertas adentro de su casa. Mildred se formó en Bellas Artes, y aunque al igual que Lublin experimentó con otros lenguajes artísticos en distintos momentos de su vida, podríamos decir que es una pintora hecha y derecha, que suele poner en juego en su poética elementos del orden de lo surreal o de lo siniestro, es decir, elementos extraños que irrumpen nuestra percepción de lo cotidiano, ¿no? Mildred parte también de una lámina o como de un póster de bastante gran tamaño, a la que repinta casi por completo. Acá si la vemos en comparación con la original se ve bastante bien. Hay zonas donde la intervención es más visible, no sé, por ejemplo en el paisaje, pero nos vamos a detener particularmente en el rostro para ver cómo hay una veladura medio fría, ¿no? Que acentúa los volúmenes, las sombras, y que le da al rostro una frialdad cortonada y casi artificial, ¿no? Al modo de una máscara. Y por otro lado, bueno, hay dos elementos más llamativos que a nadie se le deben estar escapando, que es la mano, que tiene esos rasgos como anfibios, y la iguana que te sale del cuello, ¿no? Como casi una especie de gargantilla que se enreda a sí misma la cola, lo que trae a primer plano no solo un elemento del ámbito de lo natural y lo animal, que se opone a ese universo oculto y civilizado, sino que la iguana, además, animal de sangre fría, sigiloso, misterioso, traza una conexión con el carácter sexualmente ambiguo con el que se interpreta frecuentemente la figura de la retratada, ¿no? Y en segundo término, en lo que hace al dispositivo exhibitivo, vamos a rescatar este otro elemento súper interesante, que es el marco agregado que tiene esta lámina, que es un marco de papel madera que el artista incorporó, que por un lado claramente nos remite o nos recuerda que la Gioconda tiene un marco dorado, ¿no? En el Louvre, pero en este caso el marco de volutas, podríamos decir, es reemplazado por uno de carácter más local, si se quiere, en el que la reminiscencia de Art Deco se cruza con otra representación de una iguana completamente desdoblada, para que podamos ver como todos sus flancos rebatidos hacia el frente. Ven que tiene como las patas delanteras y las traseras como si fuera una especie de alfombra de piel de animal, por decirlo de alguna manera. En el diseño del marco, Mildred está rompiendo con el sistema habitual de representación mimética con el que también juega al interior de la imagen, ¿no? Si ahí ella se vale de esos recursos para introducir los elementos de extrañamiento y que nos llamen la atención, también introduce un fuerte contraste a través del cruce con el marco. En ese sentido me parecía que estaba bueno volver a mirar las dos juntas y pensar que hay una fuerte oposición en el tipo de intervención, ¿no? Al interior de la imagen, en donde Mildred pareciera querernos recordar todo el tiempo que esa perspectiva representada es ficticia, y Mildred juega un poco con ese lenguaje para introducir sus elementos extraños. Si pensábamos entonces que la obra de Lea es un dispositivo complejo, que sobre todo nos hace preguntarnos por el lugar del espectador ante la obra, su lugar más activo o pasivo, su capacidad de ver y ser visto por esa figura femenina, y sobre todo podríamos agregar hoy también el lugar que ocupa la institución artística en la configuración de esas miradas. Me parece que en la obra de Mildred nos encontramos ante una reflexión que busca acentuar el carácter ambiguo de la figura femenina, que incorpora el universo salvaje o animal, en oposición al culto civilizado, y que como que permite pensar a esta obra paradigmática dentro de una genealogía local, como que ella se la apropia y la introduce, más local, sudamericana, y a la vez permite al artista posicionarse a sí misma, ¿no? Dentro de una genealogía artística europea, de una manera un poco irónica, una genealogía sobre la que ella parece que tiene mucho para decir, ¿no? Así que bueno, eso era todo. Les agradezco mucho por escuchar. Muchas gracias, Sole. Hermosa presentación, y también nuevamente muchas gracias por ser tan cuidadosa con el tiempo como Noemí.
Bueno, nuestra última ponente es María José Telis Gómez, que es egresada de la licenciatura en Gestión e Historia de las Artes de la Universidad del Salvador y también de la Tecnicatura en Comunicación Social en Uruguay. En el ámbito de la gestión, María José se desempeña en tareas de producción y coordinación de galerías en ferias como Buenos Aires Foto, Parc, Perú Arte Contemporáneo y Pinta en Miami. María José querida, invitadísima a compartir tu trabajo con nosotros. Bueno, muchas gracias Georgina y muchas gracias a mis compañeras por también cederme este espacio y acompañarlas con mi pequeña presentación. Gracias a todos por estar del otro lado y bueno, el espacio que brinda Kaya para esto. En este caso, mi proyecto nos va a traer a Argentina. Les voy a estar contando acerca de Julia Bernic, es la primera artista animalista y grabadora de este país, pero no tan reconocida como tal. Primero que nada, también contarles un poco y ubicarlos cómo nace esta idea y esta intención de indagar e investigar un poco más acerca de Julia, en el marco de la Cátedra de Conservación y Expertizaje de la Universidad de El Salvador. Mi docente Miguel Montalto nos pide una investigación y así es como empieza a nacer este interés y comienzo a indagar acerca de la obra y vida de Julia. A partir de allí claramente detecto que no es que haya una abundante bibliografía al respecto, pero sí me encuentro con tres grandes historiadores que marcan la diferencia en cuanto al contenido bibliográfico acerca de su obra, tales como José León Pagano, María Laura Malosetti Costa y Georgina Glusman, que bueno, la tenemos aquí presente por suerte. A través de la lectura de estas tres bibliografías, noto que hay como una seña, digamos, un guiño acerca de tres negaciones. Por eso el título es Me negarás tres veces, también acercando un poco a esta referencia bíblica de la negación de Pedro, pero en este caso lo traemos al mundo del arte y a la historia del arte local. Julia Bernic es una artista que convive con la tan afamada y reconocida generación del 80, nombres a los cuales sí estamos mucho más acostumbrados a escuchar y a ver incluso en las paredes de los museos. Los museos que hoy en día les voy mechando, y a medida que más o menos les voy contando, les voy mechando un poco de información también actual. Los museos que hoy en día tienen en su acervo obra de esta artista son el Museo Nacional de Bellas Artes, que posee la obra Toros, con lo cual tenemos también ahí luego un gran comentario donde profundizar y donde ver un tema entre el vínculo de Eduardo Schiaffino y Julia Bernic. Tenemos también obra de Bernic en el Museo Castañino de Santa Fe. Allí el museo posee unos cuantos aguafuertes también, que es digamos, es una técnica que yo en esta presentación les traje más que nada obra sobre óleos y estudios de Julia, pero que también es muy interesante para poder seguir investigando, indagando y profundizando en esto, porque en esta época, digamos, Julia tiene otras colegas que son muy destacadas en este periodo, tales también como lo es Catalina Mórtola. Y también el Museo Casa de Irurtia, quien con su reapertura el año pasado, en julio del 2009, tenemos el agrado y por suerte, bueno, cuando salgamos de esta pandemia y podamos volver a sus salas, de visitar que en dos de sus salas expone obras del artista. En una de sus salas vamos también a ver que la obra que acompaña, ¿no?, y de la que también se rodea Julia Bernic, son nombres como Malarro, Fader y otros artistas que mencionábamos también anteriormente de esta generación. Para destacarles algunos hitos de la vida de Julia Bernic, también para contarles que sí fue una figura de peso en este marco histórico, en este contexto donde se estaba definiendo
el arte nacional. O sea, pensemos que nos estamos ubicando en el momento en que inicia el Museo Nacional de Bellas Artes, tenemos los grupos de artistas con Schiaffino, Sivori, De la Valle, obras emblemáticas que al día de hoy seguimos viendo colgadas en los museos, pero no tan así tenemos la suerte de ver la obra de Julia Wernick. Julia Wernick nace en el seno de una familia alemana aquí en Buenos Aires. Esto es un detalle que luego le va a permitir conectarse con la cultura materna y paterna. En el 85, a sus 25 años de edad, viaja a Europa. Luego vamos a ver que esto ha sido un esfuerzo personal de Julia, no así tan avalado por parte de la institución de ese momento. También en 1895 expone en el Ateneo de Buenos Aires. 2 años más tarde tiene una exposición individual en la exposición en el Bazar Samuel Bouth. En 1899 es galardonada con la medalla de plata en la Exposición Nacional del Ateneo, y en este mismo año, también año icónico para Julia, en el cual adquiere la obra Toros el Museo Nacional de Bellas Artes, siendo Julia, con esta obra, la primera mujer en ingresar a las salas del museo, antes del siglo XX. En 1904, para seguir un poco con sus hitos más relevantes, en 1904 es premiada en la Exposición Internacional de San Luis, exposición a la cual Eduardo Schiaffino escoge su obra para llevarla, y donde también acompaña a Eduardo Sivori y a Lucio Correa Morales. Y en el 909 es cuando se da su exposición individual de Aguas Fuertes, que bueno, no muy agraciada ni comprendida por la escena local, no tiene mucho éxito. Pasamos a la próxima vista. Bueno, aquí les traigo una frase de León Pagano. Como les dije, él fue uno de los referentes para poder indagar y adentrarme en este tema, donde nos cuenta también un poco más de cerca cómo fue el vínculo de Julia con el entorno de este momento. Y nos dice que termina finalizando esta frase con primero una retraída y luego una proscripta. Este término de proscripta es algo que nos va a quedar resonando, porque esta idea de expulsada de su país, de su lugar, de esta escena artística, hace también que se vaya perdiendo y diluyendo esa noción de Julia como una artista reconocida de esta generación del 80, pero por otras características también es que no se le da este lugar. José León Pagano nos dice, no faltaban entonces mujeres pintoras, pero hacían pintura de cámara, pintura femenina de flores o frutas. Si alguna se aventuraba un poco más y exhibía en academias, ya no se miraba eso con buenos ojos, y el comentario social oponía reparos no leves a tamaña falta de tacto. Estas condiciones hicieron de Julia Wernick primero una retraída y una proscripta. Aquí hay varias cosas para destacar también, en las cuales Georgina Glusman y Malosetti Costa también ya han escrito y han circundado este concepto, y que muy bien han detallado, en cuanto a la figura de la mujer en ese momento como artista, donde no se esperaba que ella tuviera esta participación más académica, sino que pasa a ser esta atribución del pintar como una característica de las mujeres de una determinada clase social, como era una condición, digámoslo de esta forma, para conseguir marido, como una mujer muy bien posicionada de cierta clase tenía que tener esta característica y este conocimiento, pero no así desarrollado como una artista propiamente dicha para la academia. También una de las características que no le juega a favor a Julia en este momento es que elige ser pintora de un género que es considerado como un género menor. ¿Sí? La pintura de animales no estaba muy bien posicionada en la academia, dado que estaba por debajo de la pintura del cuerpo humano. Digamos, la figura humana era como la que
predominaba y la que tenía como mayor relevancia en este momento. Esto más o menos hace un poco referencia a los tres ejes que les mencionaba en un principio, que son estas las negaciones que se dan en el ámbito. Una es la negación de Julia Bernick como artista mujer. Otra es la negación como artista del género animalista. Y la otra es una negación que nos trae al día de hoy también. Es una negación en la cual propongo un poco hacer este revisionismo histórico y de pensar y crear una nueva visión de la historia, donde dejar de negar la presencia de estas artistas mujeres, que sí fueron muy importantes en esta época y donde también cooperaron a la creación de este imaginario y de esta identidad artística de Argentina de este momento. En este caso, con la imagen que estamos viendo, que es un estudio Leones del Jardín Zoológico de Buenos Aires, nos sintetiza un poco esta historia de Julia con su género de pintar animales y sus vínculos. En este caso, ella era amiga del director del Zoológico de Buenos Aires, lo que le permitía ingresar al lugar y pintar al plein air. Ella desarrolla mucho esta capacidad de observación con los animales, son animales salvajes, no solamente pinta animales, digamos, locales, ¿no? De la fauna más local, y también vamos a ver más adelante en otras de sus pinturas, podemos ver este detalle de, al estar in situ pintando, la espontaneidad de la factura. En algunas otras tiene una característica también de un profuso empaste. Y bueno, y en este precisamente quizás no lo podemos observar con detalle, pero tenía un muy buen dominio también en cuanto a la luz y el color. Esto porque me parece también importante destacarlo, porque en el trayecto de la investigación también estuve cuestionando de cuáles eran estos atributos que hacían a Julia Bernick como una artista para posicionarla. La idea es que retomemos a estas artistas de este momento y también le demos el espacio en la historia del arte argentino. Es como si estuviéramos reescribiendo uno de los textos de Pagano, el arte de los argentinos, pero con esta visión ya más actualizada y hoy en día empoderando la figura femenina. Aquí nos trae el texto, es una carta que Eduardo Schiaffino le envía en respuesta al ministro Mañasco. Este es un hito que marca mucho en el desarrollo también de Julia Bernick. Esta fracción de la carta está traída de una investigación de Malosetti Costa, donde ella habla y declara mucho acerca de las artistas de la generación del 80, esta otra contrafigura de tenemos los nombres masculinos, súperamente instalados en las cátedras de historia. Bueno, pues tenemos también nuestro listado de nombres femeninos para instalar y abrirles un nuevo espacio. Eduardo Schiaffino, ante la recepción del resultado, ¿no?, del concurso, que ve que se disputa entre Julia Bernick y otro de los artistas, le menciona al ministro que las calificaciones obtenidas por ambos en el concurso son idénticas, su edad es equivalente y su diferencia de sexo establece una inferioridad de parte de la concurrente femenina, ya que la historia del arte no registra, sino como raras excepciones, los triunfos de la mujer en el cultivo del arte pictórico, escultórico o arquitectónico, para el que se necesitan facultades intelectuales más intensas y energías físicas más poderosas, aquellas inherentes al sexo débil. Bueno, aquí hay un gran cuestionamiento de la figura de Schiaffino también, siempre ubicándonos en el periodo, en el contexto, en el momento. No por esto Julia Bernick deja de realizar este viaje a Europa, que en el momento era un viaje obligado para los artistas. Ella lo hace yendo a Alemania, donde también allí estudia la técnica del grabado, el aguafuerte,
pero es un precedente que marca también una actitud muy contradictoria luego de las cuales tiene Schiaffino, pues el año 1899 es un año, como les comentaba, de mucha trascendencia, porque tenemos esto. Por un lado, Julia gana el concurso, es galardonada, Schiaffino escribe esta carta desaconsejando la beca para Julia. Ese mismo año, asimismo, adquiere la obra Toros el Museo de Bellas Artes, reitero este concepto, es la primera mujer en ingresar a las salas del museo, o sea, donde acompaña y está conviviendo con la obra de la Valle, obra que al día de hoy, si vamos al museo, también podemos observar. Y también tenemos que luego, en 1904, él elige esta obra para la exposición en San Luis. Entonces, hay como una especie de redención entre esta idea de proscripción, de una negación un poco a este tipo de arte. También pensemos que este género pictórico no era el ideal que se estaba pensando para sentar las bases del arte argentino. Por favor, si me estoy pasando de tiempo, Georgina, comentame o hacerme alguna seña. Y esto es también lo que hace que luego ella emigre a Alemania, ¿no? Esta idea de proscripción, de no ser entendida, luego en 1909 con su exposición de Aguafuertes tampoco tiene éxito. Emigra a Alemania, pero luego termina volviendo a Argentina. Este caso de que les traigo, la obra que estamos viendo, que es La Adoración de los Reyes Magos, que está en el Museo Casa de Irurtia, es al momento de los que conozco el único caso de obra que sale del ejemplar y del género de la pintura de animales. Me pareció ideal para traerla por este mismo concepto de redención, de intentar salvar y traer nuevamente a la vida y a la historia actual la obra de Julia Bernick, donde en los casos actuales hay un par de momentos en los que sale ahí a la luz la obra y se hace un poquito más cercana. El que ya mencionamos en julio del 2019 con la reapertura del Museo Irurtia, y en el Museo de Bellas Artes, institución y centro donde fue muy controversial el vínculo entre adquirir la obra, estuvo un tiempo presente en sus salas, pero luego durante 50, 60 años no estuvo más en exhibición. En 2014, durante las acciones de los Bellos Jueves, se expone la obra en el hall del museo, y ahora una muy grata sorpresa, el sábado pasado, con la acción de Los Museos se Iluminan, el Museo Nacional de Bellas Artes hizo una proyección en su fachada de las 100 obras maestras del museo. Entre ellas estaba la obra Toros de Julia Bernick. Así que de a poco y tímidamente se va acercando el valor de su obra, que no es menor, en lo que es la historia del arte argentino. Y bueno, por acá iría cerrando. Muchas gracias a todos por escucharme, y si hay alguna duda en cuanto a la vinculación de las tres negaciones y de este periodo tan rico, estoy sumamente atenta. Bueno, muchísimas gracias a nuestras tres ponentes de esta bellísima mesa. Bueno, mientras nuestra benemérita audiencia va pensando más preguntas, ya veo que el querido Marcelo Marino ya suma una para Noemí. Vamos a invitar a todos los demás presentes a que se sumen con sus preguntas. Yo voy a solamente trazar algunas líneas a partir de las tres ponencias en esta reconstrucción de otros pasados, ¿no? En busca de una historia del arte más equitativa, en busca de una historia del arte con menores filtros empobrecedores. Y estas tres ponencias nos revelan esta tarea, este ejercicio de sumar, de releer trayectorias de mujeres artistas,
y de alguna manera las tres me remitían a esta afirmación altamente engañosa de que no basta, no alcanza con solamente sumar mujeres artistas a la historia del arte, ¿no? Primero pensaba, viendo el trabajo de Noemí, el trabajo cuidadoso en archivos, que esta tarea no es tan fácil. Y en segundo lugar, cuando la escuchaba Soledad, pensaba qué rico se hace el panorama de aquellos periodos de la historia del arte que son más conocidos, tal vez por ser más cercanos, cuando agregamos nuevas voces, que tampoco son tan fáciles de hallar y que requieren una apertura también disciplinar y mental de parte de los investigadores, ¿no? Interesante también que nuestras tres ponentes nos trajeron relectura de obras que se desarrollan también en una vinculación, en una articulación de lo público y lo privado, ¿no? Y este es, digamos, uno de los pilares del pensamiento feminista, ¿no? De los feminismos. Pensar la trayectoria de las mujeres artistas, considerando la unión, la trabazón, esta indisociabilidad entre lo público y lo privado, ¿no? Sabemos que la escisión de las esferas, lo público por un lado y lo privado por el otro, es una invención, podríamos decir, del pensamiento ilustrado, contra la cual el feminismo se ha levantado. Así que me gustó mucho cómo las tres incorporaron entonaciones biográficas que realmente enriquecen la obra, que realmente no se presentan como algo extraartístico, sino que se presentan como algo presente en la obra, ¿no? Como también una lectura de Lera Contrapelo, incorporando la diferencia sexual, entendida como una diferencia no biológica, sino social y culturalmente construida, ¿no? Y también me quedo con una reflexión que hizo María José cuando habló del rol de los docentes, ¿no? Pensando en cómo podemos enriquecer nuestros programas con mujeres artistas, cómo ya hay un cuerpo de trabajos que tiene 5 décadas, ¿no? Que va haciendo cada vez más difícil sostener la idea de que no agregamos mujeres artistas porque no hay bibliografía especializada, ¿no? Me gusta pensar que estos 3 trabajos, además de haber sido presentados y discutidos aquí, serán insumo para cátedras, serán insumo para la discusión y la enseñanza de la historia del arte en cualquier nivel en el que trabajemos. Y eso también me parece absolutamente valioso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con una pregunta para Noemí. La pregunta está formulada en English, por suerte. Está en el chat. Yo la voy a leer en castellano. Te pido, Noemí, la tienes ya en el chat, ya la podés leer en inglés, ¿no? Marcelo plantea 2 preguntas para Noemí. Si nuestra queridísima a esta altura, Chiara Colonna, estuvo en contacto con los nazarenos en Roma, porque al pertenecer a esta familia destacada, la familia Colonna, puede haber tenido una actividad en la comunidad de artistas en torno al grupo de los nazarenos y de los puristas, y también si hubo pinturas, grabados o acuarelas, o si solamente se conservan, o si solamente realizó dibujos. Esta sería nuestra primera pregunta para romper el hielo. Por supuesto que yo tengo las mías, pero le quiero dar la prioridad a la audiencia. Te escuchamos, Noemí. Thanks to Marcelo for the question. For the second question, the Chiara Colonna is remembered by the contemporary source for her activity of and portraits, but there aren't testimonials of retreat of Chiara Colonna. There is only one portrait of a famous colonnello, Fritz, that she painted in the 1834, but there are another testimonials. Chiara was in contact with the temperies of Rome of Restoration. In fact, the story of Chiara Colonna is more interesting. She is, in my opinion, the mirror of 2
very important men of the 19th century, Pio Nono and Tommaso Minardi. She recent the artistic tempires. For example, if I can share the screen. Okay. One of the drawings in the album represent a famous drawings of Auerbach, la figlia di Jairo. Chiara Colonna was totally in the artistic tempires of Rome of Restoration, with Tommaso Minardi. She risente del clima culturale. For example, in Epistle of 1834, she gave her from a painter of Faenza their question per fare i complimenti per l'udienza che terrà nel 34 sulla pittura. Quindi sì. Muchísimas gracias, Noemí. Bueno, yo tengo otra pregunta, pero te la hago luego, tal vez en el café, así podemos también darle oportunidad a las otras compañeras de hablar. Bueno, hermosas las tres ponencias, como ya dije. Bueno, Sole, yo tengo un par de preguntas para vos. Bueno, en primer lugar, me encanta que tu investigación esté incorporando la cuestión de género también. Eso me entusiasma muchísimo, como te podrás imaginar. Y te quería hacer dos preguntas principalmente, ¿no? La primera es cómo se te ocurrió conectar a Lea Lublin y a Mildred Barton, ¿no? Si hubo contactos, conexiones entre ellas que hayas detectado, digamos, como un ámbito de sociabilidad más o menos compartido. Y en segundo lugar, mirando las postales que nos compartiste, ¿no? Me llevó a pensar a los imaginarios que vehiculiza la figura femenina de la Gioconda, ¿no? Pensando en qué imaginarios de lo femenino está vehiculizando, ¿te parece que podés encontrar razones específicas para que estas dos artistas, mujeres de filiación feminista por lo menos, hayan decidido apropiarse de esta obra o reapropiarse de esta obra? ¿Se entendieron las dos preguntas? Sí, entendí. Espero poder contestarlas igual. En realidad la conexión entre las dos artistas, ellas, o sea, comparten un periodo vital, pero no son estrictamente, o sea, sí fueron contemporáneas, pero digamos, no son de la misma generación. Eso es bastante importante. Yo sí llegué a encontrar, pero no pude como tener mucha más información sobre eso, que en algún momento las dos estuvieron en París compartiendo una beca, o sea, hubo algún espacio de París en el que ellas se encontraron y compartieron, pero no pude encontrar más información sobre eso, así que tampoco ni lo menciono, ni me parece de momento que tenga mucho que ver. Las obras también están bastante separadas entre sí en el tiempo, obviamente una es del 65, la otra es del 89. Lea trabaja en toda esa serie con otras imágenes, entonces un poco la incorporación, esto se vincula también con la segunda pregunta, de este ícono femenino. Yo no creo que sea casual que reflexione sobre la feminidad de esa imagen, pero también porque Duchamp reflexiona sobre esa feminidad, y es más que nada, me parece, por el contexto en el que esa obra aparece, ¿no? Cuando uno la pone en serie con las demás, no pareciera que está centrada específicamente en esa obra. Sí, de hecho, está muy interesada por la obra de Duchamp, Lea, a lo largo de su vida después, y tiene otras series en las que reinterpreta otras obras de Duchamp. Ella se obsesiona un poco con cuando se entera que Duchamp vivió en Buenos Aires, entonces hace como una investigación y termina encontrando, bueno, una especie de publicidad en el diario de una botella que se llamaba Agua de Rosas, y ella preasume que ese era un mensaje de Duchamp que había dejado en el diario, y hace toda una serie de obras que son súper interesantes, como apropiándose de la imagen de esa botella y mezclándola con la de la botella de agua de Rose, se la vi. Así que eso está, es
como bastante interesante, me parece que el vínculo de ella, sobre todo después se vincula a Duchamp, y sí, Lea Lublin tiene muchísima obra después vinculada al feminismo, después ella tiene obras como que ya son explícitamente trabajando y problematizando el lugar de las mujeres en el campo del arte, tiene obras en las que trabaja con la figura de Artemisa Gentileschi, o sea, ella después, por ahí en esos años todavía está como apareciendo de una forma un poco sutil, ella después como que va a estar como muy fuertemente plantada en ese lugar. Y Mildred Barton en realidad tiene una serie de afiches intervenidos, bastante grande, debe ser más grande de lo que yo conozco, pero bueno, al menos hay algunos en los que ella interviene escenas de interior, como que tiene algo frecuente con los reptiles, ¿no? Que aparecen en esas escenas de interior, y tiene, no sé, por ejemplo, ahora me acuerdo también uno de Madonna, que le sale como una serpiente del cuerpo, como que ella pareciera de alguna manera estar asociando esa fuerza animal y reptil con el ámbito de lo doméstico, tal vez de lo femenino, ¿no? Como con la figura que se transforma, y bueno, justo en esta no es tan violento, pero por ahí en otras es como una presencia que pareciera ser liberadora también, ¿no? En esos espacios cotidianos o más civilizados de lo animal, digo. Y en realidad la conexión entre ambas no, o sea, no fue cruzada por nada más que porque las encontré, digamos. Esta es como la... No, está buenísimo, Sole. Me gusta mucho esta cuestión de la asociación mujer-animal, ¿no? Que también nos sirve para conectar con el trabajo de María José, ¿no? Este imaginario donde mujer y animalidad se presenta como un camino posible de liberación de una serie de estructuras. Por otro lado, cuando hablabas de la obsesión de Lublin con Duchamp, pensaba que en realidad Duchamp, a pesar de ser un artista súper canónico, no es un artista en términos de género, digamos, estereotipado o clasificado entre los artistas macho, ¿no? Es un artista con una cuestión de performance de género muy acentuada. Acá el libro de Giovanna Saperi, El artista es una mujer, es como mi referencia para esto, pero me gusta esa vena de explorar genealogías o contragenealogías que también incluyan varones, ¿no? Hermosas las reflexiones. Bueno, con el tema de mujer y animalidad nos vamos entonces con María José, ¿no? Pensaba en esta asociación entre mujer animal, ¿no? Que posibilita la exploración de estos temas, ¿no? A tu entender, habiendo investigado, ¿no? Tal vez a modo de hipótesis en este momento, pero también es importante, María José, que nos larguemos a producir hipótesis y después vemos cómo las sostenemos, pero este ejercicio es muy ordenador también, además de divertido. ¿Qué te parece que explica esta elección temática? ¿No? ¿Te parece que es una estrategia de inserción? ¿Te parece que es buscar un efecto de choque? ¿Cómo entender a esta Julia Wernicke realizando estas obras? Hipótesis, no te vamos a pedir datos ni fuentes, ¿no? Pero a modo de hipótesis. Un poco ubicándonos también en el momento en el que Julia pinta y es artista, hay como una referencia también en otros artistas masculinos, varones, a este tema. O sea, el animal ha sido un objeto de representación en todas las artes, pero muy habitual, ya sea en textiles desde lo precolombino, cerámicas, o hasta el día de hoy, si hacemos un recorrido, es una figura muy representada. Creo que el mayor cuestionamiento, o lo que más me hace pensar, es esa negación social, cultural y contextual respecto a la temática de lo animal, porque es esto como de menor valor. Y es algo que también que mucho se sostiene a veces hasta el día de hoy, porque por algo las instituciones hoy en día argentinas que poseen obra de ella y que son instituciones muy respetadas, no tienen en sus paredes obra de artistas, mujeres que trabajan justo esta temática. Creo que se sigue considerando un poco, hay en ese trasfondo, en ese inconsciente, esta asociación entre artista mujer y género animal,
es como obra no quiero exponerlo de esta forma, pero es como si fuera una obra de menor valor o menor interés al público, y sin embargo es algo que habla muchísimo de la historia local. Es también como una negación a lo propio y a lo autóctono, porque su obra Toros, ¿qué sería más representativo que eso para, por ejemplo, un arte argentino y de ese momento? Solo que en ese momento creo que el ideal y el ideario europeo nos ganó y nos sigue ganando. Por eso hay como esta negación, digo, una hipótesis creo que es esto, es como que tenemos en nuestra mente todavía el poder y la imagen del arte europeo, y hace que estos gatitos, cabras, caballos, toros, leones, tigres, que ella pinta, que esboza y que pone mucho en práctica, queden como una obra pormenorizada, y sin embargo es algo de mucho valor técnico y contextual. No sé Qué si bueno responde un lo poco a tu que pregunta. señalás, María José. Marcelo agrega la asociación con FADER, ¿no? La comida de los cerdos también en la colección del MNBA, y dice, cosa extraña que los toros de Julia Wernicke hayan ingresado antes, pero son los cerdos los que siguen expuestos, también recordando, gracias Marce, que ambos artistas trabajaron con Siegel, ¿sí? O sea que tienen la misma formación, comparten esa genealogía germánica, y sin embargo una es desplazada y el otro es, bueno, elevado al rango del gran pintor nacional. Bueno, tenemos muchos comentarios y muchas felicitaciones, ¿sí? Que también es importante siempre agradecerlos. Ayelén te hace una pregunta, ¿sí? Te pregunta si en el transcurso de tu investigación has podido encontrar o entablar algún vínculo de Julia Wernicke con Rosa Bonheur, otra artista que ha abordado en su obra la temática animalista y que, agregó Ayelén, también está muy representada en el Bellas Artes, ¿no? Bueno, en este caso yo te recomiendo ahí recurrir a la bibliografía que para mí fue reveladora, y es el marco de Julia. Georgina tiene escrito particularmente también sobre esta referencia de Julia Wernicke y el caso de Rosa Bonheur en Francia. Creo que me quise correr un poco de este modelo y de esta asociación por este concepto también de lo europeo. Creo que a Julia hay que pensarla como una artista local, argentina, con un tipo de arte propio y muy nacional. Pero sí, el vínculo está y ya está establecido anteriormente con los historiadores a los cuales yo hice referencia y en los que me basé. Luego, si quieren, les puedo compartir los textos bibliográficos en los cuales estuve leyendo e indagando, que son un marco muy esclarecedor para el tema. Gracias, María José. Y Gaby Canteros aquí nos agrega que hay una obra actualmente expuesta de Rosa Bonheur en la sala de la colección Guerrico, y es parte del recorrido que las educadoras y los educadores hacen. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Si no la toma el público, la oportunidad de las preguntas la tomo yo, pero bueno, distinguida audiencia, tenemos gente maravillosa, nadie tiene más preguntas. Bueno, yo sí. Yo tengo una pregunta para Noemí. La voy a hacer primero en castellano y después la voy a traducir como se pueda al inglés. Hemos visto en la presentación de Noemí cómo está esta autoría compartida en la portada del álbum, y le quiero preguntar si ha detectado en algunos de los dibujos que nos ha presentado una coexistencia entre la mano del maestro, entre comillas, y la mano de la discípula. Noemí, ¿me has comprendido? Sí. Noemí, estás muteada. La frase del año. Sorry. In the album there are 50 sheets. Not all are of the patrimony autograph of Chiara Colonna. For example, there are a collection of San Matteo, San Luca, that in my opinion there is Tommaso Minardi and non Chiara Colonna. And
in the epistles of Tommaso Minardi, she more and more asked to Tommaso Minardi draw on in composition. Quindi yes, there are two men. And for exclusive, there are, in my opinion, another author of the albums, maybe descendant of family Colonna, for example, Bianca Colonna, maybe a cousin, probably. Apasionante, Noemí, muchas gracias por tu respuesta, ¿no? Entonces es como una autoría compartida, ¿no? Es un objeto entonces fascinante, realmente muchísimas gracias. Bueno, un comentario que te hacen Sole, interesante en Mildred Barton, también como cuestionaba la originalidad, la cuestión de la autoría en las obras, ya que se sabe que se dedicaba a realizar varias falsificaciones de obras de artistas reconocidos. Fíjate qué interesante este enlace. Y por otro lado, hacía muchas apropiaciones de afiches o revistas a los cuales intervenía, generando también varias copias de las mismas. Bueno, querides, muchísimas gracias por las preguntas, por la participación. Me sumo a las felicitaciones de toda nuestra audiencia y, por supuesto, vamos a continuar en nuestro grupo de Facebook Cafecito, ¿sí? Para seguir charlando juntos. Les recuerdo que a las 16 reanudamos con las mesas. Tenemos la mesa 5, mapa y visualidad, configuraciones del espacio y tiempo, que coordina la amiga Catalina Valdés, y la mesa 6, la representación de los cuerpos, visiones desde la contrahegemonía, la utopía y la diversidad, coordinada también por el amigo Francisco Lemus, así que allí hay que tomar decisiones importantes acerca de a quién acompañamos, y no olviden que a las 18 sí tenemos nuestra conferencia magistral de Iván Ruiz, Fotografía sobre violencia en México, desafíos teóricos y metodológicos, presentada por Mariana Marchesi. Así que bueno, nos seguimos viendo por aquí. Muchísimas gracias a las ponentes y a todos los participantes en el Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias.